Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vuestra Excelentísima y Reverendísima, sabe bien que fue ella quien, no pudiendo contener para sí tanta alegría, quebrantó nuestro contrato de no decir nada a nadie. Cuando aquella misma tarde, embebidos por la sorpresa, permanecimos pensativos, Jacinta de vez en cuando exclamaba con entusiasmo: ¡ay, qué señora tan bonita! Estoy viendo, le dije, que lo vas a decir a alguien. No lo diré, no, estaré tranquila. Al día siguiente, cuando su hermano corrió darme la noticia de que la noche anterior lo había dicho en casa, ella escuchó la acusación en silencio. ¿Ves cómo yo sabía que lo ibas a decir?, le dije. Yo tenía dentro de mí una cosa que no me dejaba estar callada, respondió con lágrimas en los ojos. Bueno, ahora no llores, y en lo sucesivo no digas a nadie nada de lo que la señora nos dijo. Yo ya lo he dicho. ¿Qué dijiste? Dije que esa señora prometió que nos llevaría al cielo. ¿Y enseguida fuiste a contar eso? Perdóname, ya no diré nada a nadie. Subtema: Meditación sobre el infierno. Cuando llegamos ese día con nuestras ovejas al lugar escondido para pastar, Jacinta se sentó pensativa en una piedra. Jacinta, ven a jugar. Hoy no quiero jugar. ¿Por qué no quieres jugar? Porque estoy pensando que aquella señora nos dijo que rezáramos el rosario e hiciéramos sacrificios por la conversión de los pecadores. Ahora, cuando recemos el rosario, tenemos que rezar las Ave María y el Padre Nuestro entero. ¿Y qué sacrificios podemos hacer? Francisco pensó enseguida en un sacrificio. Vamos a darle nuestra comida a las ovejas, y así haremos el sacrificio de no comer. En poco tiempo habíamos repartido nuestro zurrón entre el rebaño, y así pasamos un día de ayuno más riguroso que el de los más austeros cartujos. Jacinta seguía pensativa, sentada en su piedra, y preguntó: aquella señora también dijo que iban muchas almas al infierno. ¿Qué es el infierno? Es una cueva de bichos y una hoguera muy grande. Así me lo explicaba mi madre. Y allá van los que hacen pecados y no se confiesan, y permanecen allí siempre, ardiendo. ¿Y nunca más salen de allí? No. ¿Ni después de muchos años? No. El infierno nunca se termina. ¿Y el cielo tampoco acaba? Quien va al cielo nunca más sale de allí. ¿Y el que va al infierno tampoco? ¿No ves que son eternos? ¿Que nunca se acaban? Hicimos por primera vez en aquella ocasión la meditación del infierno y de la eternidad. Tanto impresionó a Jacinta la eternidad que a veces jugando preguntaba: pero oye, después de muchos años, ¿el infierno no se acaba? Y otras veces: ¿y los que están allí, en el infierno ardiendo, nunca se mueren? ¿Y no se convierten en ceniza? Y si la gente reza mucho por los pecadores, ¿el Señor los libra de allí? ¿Y con los sacrificios también? Pobrecitos, tenemos que rezar y hacer muchos sacrificios por ellos. Después añadía: qué buena es aquella señora, y nos prometió llevarnos al cielo. Subtema: Amor a los pecadores. Jacinta tomó tan a pecho el sacrificio por la conversión de los pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión. Había allí unos niños
hijos de 2 familias de Moita, que pedían de puerta en puerta. Los encontramos un día que íbamos con las ovejas. Jacinta, cuando los vio, nos dijo: ¿damos nuestra merienda a aquellos pobrecitos por la conversión de los pecadores? Y corrió a llevársela. Por la tarde me dijo que tenía hambre. Había algunas encinas y robles. Las bellotas estaban todavía bastante verdes. Sin embargo, le dije que podíamos comer de ellas. Francisco subió a la encina para llenarse los bolsillos, pero a Jacinta le pareció mejor comer bellotas amargas de los robles para hacer mejor los sacrificios. Y así saboreamos aquella tarde aquel delicioso manjar. Jacinta tomó esto por uno de sus sacrificios habituales. Cogía las bellotas amargas o las aceitunas de los olivos. Le dije un día: Jacinta, no comas eso, que amarga mucho. Las como porque son amargas, para convertir a los pecadores. No fueron solamente estos nuestros ayunos. Acordamos dar a los niños nuestra comida siempre que los encontrásemos. Y las pobres criaturas, contentas con nuestra generosidad, procuraban encontrarnos esperándonos en el camino. En cuanto los veíamos, corría Jacinta a llevárselas toda nuestra comida de ese día, con tanta satisfacción como si no nos hiciese falta. Nuestro sustento era entonces piñones, raíces de campanulas. Es una florecita amarilla que tiene en la raíz una bolita del tamaño de una aceituna. Moras, hongos y unas cosas que cogíamos de las raíces de los pinos, que no recuerdo cómo se llamaban. Y también fruta, si es que la había ya en las propiedades de nuestros padres. Jacinta parecía insaciable, practicando sacrificios. Un día, uno de nuestros vecinos ofreció a mi madre un campo donde apacentar nuestro rebaño, pero estaba bastante lejos y nos encontrábamos en pleno verano. Mi madre aceptó el ofrecimiento, hecho con tanta generosidad, y nos mandó allá. Como estaba cerca una laguna donde el ganado podía ir a beber, me dijo que era mejor pasar allí la siesta, a la sombra de los árboles. Por el camino encontramos a nuestros queridos pobrecitos, y Jacinta corrió a llevarles nuestra merienda. El día era de piedras, árido y seco. Parecía querer abrazarlo todo. La sed se hacía sentir y no había una gota de agua para beber. Al principio ofrecíamos este sacrificio con generosidad por la conversión de los pecadores, pero pasada la hora del mediodía no se resistía más. Propuse entonces a mis compañeros ir a un lugar cercano a pedir un poco de agua. Aceptaron la propuesta y fui a llamar a la puerta de una viejecita que, al darme una jarra con agua, me dio también un trocito de pan que acepté agradecida, y corrí para repartirlo con mis compañeros. Di la jarra a Francisco y le dije que bebiese. «No quiero», respondió. «¿Por qué?» «Quiero sufrir por la conversión de los pecadores». «Bebe tú, Jacinta». «También quiero ofrecer el sacrificio por los pecadores». Derramé entonces el agua de la jarra en una loza, para que la bebiesen las ovejas, y después fui a llevarle la jarra a su dueña. El calor se volvía cada vez más intenso. Las cigarras y los grillos unían sus cantos a los de las ranas de una laguna cercana y formaban un griterío insoportable. Jacinta, debilitada por la flaqueza y por la sed, me dijo con aquella simplicidad que le era natural: «Diles a los grillos y a las ranas que se callen, me duele tanto la cabeza». Entonces
Francisco le preguntó: ¿no quieres sufrir por los pecadores? Sí, sí quiero. Déjalos cantar, respondió la pobre criatura, apretando la cabeza entre las manos. Subtema: resistencia de la familia. Entretanto, la noticia del acontecimiento se había extendido. Mi madre empezaba a afligirse y quería a toda costa que yo dijera que era mentira lo que había dicho. Un día antes de salir con el rebaño, quiso obligarme a decir que había mentido. No escatimó para ello ni el cariño, ni las amenazas, ni la escoba. No consiguiendo obtener otra cosa que mi silencio, a la confirmación de lo que yo había dicho, me mandó a abrir el rebaño, diciéndome que pensase bien durante el día que si nunca había consentido una mentira a sus hijos, mucho menos iba a consentir ahora una de aquella especie, que por la noche me obligaría a ir a ver a aquellas personas que había engañado para confesar que había mentido y a pedir perdón. Me fui con mis ovejas. Mis compañeros en ese día ya me esperaban. Al verme llorar, acudieron a preguntarme la causa. Les contesté que me había pasado y añadí: ahora decidme lo que voy a hacer. Mi madre quiere que diga que he mentido. ¿Y cómo voy a decirlo? Entonces Francisco le dijo a Jacinta: ¿ves? Tú eres quien tiene la culpa. ¿Para qué lo dijiste? La pobre niña se puso de rodillas, con las manos juntas pidiéndome perdón. Hice mal, decía llorando. Yo nunca diré ya nada a nadie. Ahora preguntará vuestra excelencia que quién le enseñó a hacer este acto de humildad. No lo sé. Tal vez el hecho de haber visto a sus hermanos pedir perdón a sus padres la víspera de la comunión. O porque fue a Jacinta, según me parece, a la que la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracias y conocimiento de Dios y de las virtudes. Cuando algún tiempo después el señor prior nos mandó a llamar para interrogarnos. Jacinta bajó la cabeza y con dificultad consiguió su reverencia obtener de ella 2 o 3 palabras. Cuando nos marchamos, después le pregunté: ¿por qué no querías responder al señor prior? Porque te prometí que no diría nada a nadie. Un día preguntó: ¿por qué no podemos decir que aquella señora nos dijo que hiciésemos sacrificios por los pecadores? Para que no nos pregunten qué sacrificios hacemos. Mi madre se afligía cada vez más con la marcha de los acontecimientos, por lo que se esforzaba más aún en obligarme a decir que había mentido. Un día se levantó por la mañana y me dijo que iba a llevarme a casa del señor prior. Cuando lleguemos, ponte de rodillas, le dices que has mentido y pides perdón. Al pasar por casa de mi tía, mi madre entró unos minutos. Aproveché esta ocasión para contar a Jacinta lo que ocurría. Al verme afligida, dejó caer algunas lágrimas y me dijo: me voy a levantar y voy a llamar a Francisco. Iremos a un pozo a rezar. Cuando vuelvas, ve allá enseguida. A la vuelta corrí al pozo y allí estaban los dos rezando. Cuando me vieron, Jacinta corrió a abrazarme, preguntándome qué había pasado. Le conté. Después me dijo: ¿ves? No debemos tener miedo de nada. Aquella señora nos ayuda siempre. Es nuestra amiga. Desde que Nuestra Señora nos enseñara a ofrecer a Jesús nuestros sacrificios, siempre que pensábamos hacer alguno o que teníamos que sufrir alguna prueba, Jacinta preguntaba: ¿le has dicho ya a Jesús que es por su amor? Si le decía que no, entonces lo diré yo.
y juntando las manos y levantando los ojos al cielo, decía: Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Subtema: Amor al Santo Padre. Fueron a interrogarnos 2 sacerdotes que nos recomendaron que rezáramos por el Santo Padre. Jacinta preguntó que quién era el Santo Padre, y los buenos sacerdotes nos explicaron quién era y cómo necesitaba mucho de oraciones. En Jacinta arraigó tanto el amor al Santo Padre que siempre que ofrecía un sacrificio a Jesús, añadía: y por el Santo Padre. Al final del rosario rezaba siempre 3 Aves Marías por el Santo Padre, y algunas veces decía: ¿quién me diera ver al Santo Padre? Viene aquí tanta gente y el Santo Padre no viene nunca. En su inocencia de niña, creía que el Santo Padre podía hacer este viaje como las otras personas. Un día, mi padre y mi tío fueron avisados para que nos llevasen al día siguiente a la administración del consejo. Mi tío dijo que no llevaba a sus hijos porque decía: no tengo por qué llevar a un tribunal a 2 criaturas que no son responsables de sus actos. Además, ellos no aguantan a pie el camino hasta la Vilanova. Voy a ver lo que ellos quieren. Mi padre pensaba de otra manera. A la mía la llevo, que se las arregle con ellos, que yo de estas cosas no entiendo nada. Aprovecharon entonces la ocasión para meternos todo el miedo posible. Al día siguiente, al pasar por casa de mi tío, mi padre le esperó un momento. Corrí a la cama de Jacinta a decirle adiós. En la duda de no volver a verlos, los abracé y la pobre niña me dijo llorando: si ellos te matan, les dices que Francisco y yo somos también como tú y que queremos morir contigo. Y yo voy ahora con Francisco al pozo a rezar mucho por ti. Cuando por la noche volví, corrí al pozo y allí estaban los 2 de rodillas echados sobre el brocal, con la cabecita entre las manos, llorando. Cuando me vieron, quedaron sorprendidos. ¿Tú? ¿Estás aquí? Vino tu hermana a buscar agua y nos dijo que ya te habían matado. Hemos rezado y llorado tanto por ti. Subtema: en la prisión de Urem. Cuando pasado algún tiempo estuvimos presos, a Jacinta lo que más le costaba era el abandono de los padres, y decía, corriéndole las lágrimas por las mejillas: ni tus padres ni los míos vienen a vernos, no les importa nada. No llores, le dijo Francisco, ofrezcamos a Jesús por los pecadores. Y levantando los ojos y las manos al cielo, hizo él el ofrecimiento. Oh mi Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Jacinta añadió: y también por el Santo Padre, y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Cuando después de habernos separado, volvieron a juntarnos en una sala de la cárcel diciendo que dentro de poco nos iban a buscar para ferirnos, Jacinta se acercó a una ventana que daba a la feria de ganado. Pensé al principio que estaría distrayéndose, pero enseguida vi que lloraba. Fui a buscarla y le pregunté por qué lloraba. Respondió: porque vamos a morir sin volver a ver a nuestros padres, ni a nuestras madres. Y con lágrimas decía: al menos yo quería ver a mi madre. Entonces, ¿tú no quieres ofrecer este sacrificio por la conversión de los pecadores? Quiero. Y con las lágrimas bañándole la cara,
las manos y los ojos levantados al cielo, hizo el ofrecimiento. Oh mi Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre, y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Los presos que presenciaban esta escena querían consolarnos, pero decían: todo lo que tenéis que hacer es decir al señor administrador ese secreto. ¿Qué os importa que esa señora no quiera? Eso nunca, respondió Jacinta con viveza. Prefiero morir. Subtema: el rosario en la prisión. Determinamos entonces rezar nuestro rosario. Jacinta sacó una medalla que llevaba al cuello y pidió a un preso que la colgara de un clavo que había en la pared, y de rodillas delante de la medalla comenzamos a rezar. Los presos rezaban con nosotros, si es que sabían rezar. Al menos se pusieron de rodillas. Terminado el rosario, Jacinta volvió a la ventana a llorar. Jacinta, ¿entonces tú no quieres ofrecer este sacrificio al Señor?, le pregunté. Quiero, pero me acuerdo mucho de mi madre y lloro sin querer. Como la Santísima Virgen nos había dicho también que ofreciésemos nuestras oraciones y sacrificios en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, quisimos combinarnos escogiendo cada uno una intención. Uno lo ofreció por los pecadores, otro por el Santo Padre y otro en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Puestos de acuerdo, pregunté a Jacinta cuál era la intención por la que ofrecía a ella. Yo lo ofrezco por todas, porque todas me agradan mucho. Subtema: su afición por el baile. Entre los presos había uno que sabía tocar el acordeón y para distraernos un poco comenzaron a tocar y a cantar. Nos preguntaron si sabíamos bailar. Dijimos que sabíamos el fandango y la vira. Jacinta fue entonces la compañera de un pobre ladrón, que viéndola tan pequeña terminó bailando con ella en los brazos. Ojalá Nuestra Señora haya tenido compasión de su alma y lo haya convertido. Ahora dirá Vuestra Excelencia: qué bellas disposiciones para el martirio. Es verdad, pero éramos niños y apenas pensábamos. Jacinta tenía para el baile una inclinación especial y mucho arte. Me acuerdo que un día, llorando por uno de sus hermanos que estaba en la guerra y que creía muerto, para distraerla empecé a bailar con dos de sus hermanos, y la pobre criatura comenzó a bailar y al mismo tiempo a limpiarse las lágrimas que le corrían por la cara. Sin embargo, a pesar de esta inclinación que tenía por el baile, a veces le bastaba oír cualquier instrumento que tocaban los otros pastores para ponerse a bailar, aunque fuera sola. Cuando se aproximó el día de San Juan o el carnaval, ella misma nos dijo: yo ahora ya no bailo más. ¿Por qué? Porque quiero ofrecer este sacrificio al Señor. Y como éramos los cabecillas de los bailes de los niños, finalizaron los bailes que se acostumbraban a hacer en estas ocasiones. Siguiente tema: después de las apariciones. Subtema: oraciones y sacrificios en el cabezo. Mi tía, cansada de tener que mandar continuamente a buscar a sus hijos para satisfacer los deseos de las personas que querían hablar con ellos, mandó que llevara a pastear el rebaño de su hijo Juan.
A Jacinta le costó mucho esta orden por los dos motivos: porque tenía que hablar con toda la gente que la buscaba y por no poder estar todo el día conmigo. Sin embargo, tuvo que resignarse, y para ocultarse de las personas que la buscaban, solía esconderse con su hermano en una cueva formada por unas rocas situadas en la falda de un monte que había frente a nuestro pueblo. Tiene encima un molino de viento. La roca queda en la falda que da al naciente y está tan bien dispuesta que nos resguarda perfectamente de la lluvia y de los rayos calurosos del sol. Además, la ocultaban numerosos olivos y robles. ¿Cuántas oraciones y sacrificios ofreció ella allí a nuestro buen Dios? En la falda de aquel monte había muchas y variadas flores. Entre ellas había innumerables lirios, que le gustaba mucho, y siempre que por la noche salía a esperarme al camino, me traía un lirio, y cuando no lo había, otra flor cualquiera. Disfrutaba mucho cuando me encontraba. Entonces la deshojaba y me tiraba los pétalos. Mi madre se conformó con indicarme los sitios donde debía pastorear y así sabía dónde estaba para mandarme a llamar cuando fuera preciso. Cuando estaba cerca, avisaba a mis compañeros que enseguida iba allí. Jacinta corría hasta estar cerca de mí. Después, cansada, se sentaba y me llamaba, no cayéndose hasta que yo le respondiera e iba a su encuentro. Subtema: la molestia de los interrogatorios. Mi madre, cansada de ver cómo mi hermana perdía el tiempo por ir a buscarme continuamente y a quedarse en mi lugar con el rebaño, determinó venderlo, y de acuerdo con mi tía nos mandaron a ir a la escuela. A Jacinta le gustaba durante el recreo ir a hacer algunas visitas al Santísimo, pero decía: parece que lo adivinan. En cuanto entra uno en la iglesia, hay mucha gente que quiere hacernos preguntas, y a mí me gustaría estar mucho tiempo sola, hablando con Jesús escondido, pero no me dejan. Era verdad, aquella gente sencilla de la aldea no nos dejaba. Nos referían con sencillez todas sus necesidades y problemas. Jacinta se entristecía sobre todo si se trataba de algún pecador. Entonces decía: tenemos que rezar y ofrecer muchos sacrificios al Señor para que lo convierta, y así no vaya al infierno el pobrecito. Ahora puedo contar un hecho que muestra todo lo que hacía Jacinta por huir de las personas que la buscaban. Un día, cuando íbamos ya por la mitad del camino de Fátima, vemos que de un automóvil se baja un grupo de señoras y algunos caballeros. Sabíamos sin duda que nos buscaban y no podíamos huir sin que se dieran cuenta. Seguimos adelante con la esperanza de no ser conocidos. Al llegar junto a nosotros, los señores nos preguntaron si conocíamos a los pastorcitos a los cuales se les había aparecido Nuestra Señora. Les respondimos que sí, y como querían saber dónde vivían, les dimos toda clase de explicaciones para que llegasen bien a casa, y corrimos a escondernos en el campo, en un zarzal. Jacinta, contenta con el resultado de la experiencia, decía: hemos de hacer esto siempre que no nos conozcan. Subtema: el Padre Cruz. Un día fue el señor Dr. Cruz de Lisboa a interrogarnos. Después de su interrogatorio nos pidió que le mostrásemos el lugar donde se nos había aparecido Nuestra Señora. Por el camino íbamos cada uno al lado de su reverencia, que iba montado en un burro tan pequeño que casi arrastraba los pies por el suelo. Nos fue enseñando una letanía de jaculatorias, de las cuales Jacinta escogió 2, que después no dejaría de repetir. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Un día, durante su enfermedad, me dijo:
Me agrada tanto decirle a Jesús que le amo. Cuando lo digo, muchas veces, parece como si tuviera fuego en el pecho, pero no me quema. Otras veces decía, me encanta tanto nuestro Señor y Nuestra Señora que no me canso de decirles que les amo. Subtema: gracias alcanzadas por Jacinta. Había en nuestro pueblo una mujer que nos insultaba siempre que nos veía. Nos la encontrábamos cuando salía de la taberna, y la pobre, como no estaba en sí, no se conformó esta vez solamente con insultarnos. Cuando terminó su tarea, Jacinta me dijo: tenemos que pedir a Nuestra Señora y ofrecer sacrificios por la conversión de esta mujer. Dice tantos pecados, como no se confiese, va al infierno. Unos días después pasamos corriendo por delante de la casa de esta mujer. De repente Jacinta se detiene y volviéndose atrás pregunta: «Oye, ¿es mañana cuando vamos a ver a esa mujer?» «Sí». «Entonces, no juguemos más. Hacemos este sacrificio por la conversión de los pecadores». Y sin pensar que alguien la podía ver, levanta las manos y los ojos al cielo y hace el ofrecimiento. La mujercita estaba espiando por el pórtico de casa. Después dijo a mi madre que le había impresionado tanto aquella acción de Jacinta que no necesitaba más prueba para creer en la realidad de los hechos. Desde entonces, no solo dejó de insultarnos, sino que también nos pedía continuamente que intercediéramos por ella, a Nuestra Señora, para que le perdonase sus pecados. Nos encontró un día una pobre mujer, y llorando se puso de rodillas delante de Jacinta, pidiendo que consiguiese de Nuestra Señora ser sanada de una terrible enfermedad. Jacinta, al verla de rodillas, se afligió y le cogió las manos trémulas para que se levantase. Pero viendo que no lo conseguía, se arrodilló también y rezó con la mujer 3 Aves Marías. Después le pidió que se levantase, que Nuestra Señora había de curarla, y no dejó de rezar nunca por ella, hasta que pasado algún tiempo volvió a aparecer para agradecer a Nuestra Señora su curación. En otra ocasión fue un soldado al que encontramos llorando como un niño. Había recibido orden de partir a la guerra y dejaba a su mujer enferma en cama con 3 hijos pequeños. Él pedía o la salud de la mujer o bien la anulación de la orden. Jacinta le invitó a rezar con ella el rosario. Después le dijo: «No llore, Nuestra Señora es tan buena que seguro que le concederá la gracia que le pide». Y no se olvidó jamás de su soldado. Al finalizar el Santo Rosario, siempre rezaba un Ave María por el soldado. Pasados algunos meses, apareció con su esposa y sus 3 hijos para agradecer a Nuestra Señora las 2 gracias recibidas. A causa de unas fiebres que le habían dado la víspera de la partida, quedó libre del servicio militar, y su esposa, decía él, fue curada milagrosamente, por intercesión de Nuestra Madre Santísima. Subtema: nuevos sacrificios. Un día nos dijeron que vendría un sacerdote santo a interrogarnos, y que adivinaba lo que pasaba en el interior de cada uno, por lo que descubriría si era o no cierto lo que decíamos. Entonces Jacinta, llena de alegría, decía: «¿Cuándo llegará ese señor, padre, que adivina? Si adivina, ha de saber bien que lo que decimos es verdad». Jugábamos un día sobre el pozo ya mencionado. La madre de Jacinta tenía allí lindando una viña. Cortó algunos racimos y nos los trajo, para que nos los comiésemos. Pero Jacinta no se olvidaba de sus pecadores nunca.
No los comamos, nos dijo, y ofrezcamos este sacrificio por los pecadores. Enseguida corrió a llevar las uvas a unos niños que jugaban en la calle. A la vuelta venía radiante de alegría. Aquellos niños que jugaban eran nuestros antiguos pobrecitos. Otra vez, mi tía nos fue a llamar para que comiésemos unos higos que habían traído y que en realidad abrían el apetito a cualquiera. Jacinta se sentó con nosotros, satisfecha ante la cesta, y cogió uno para comenzar a comer, pero de repente, acordándose, dijo: «Es verdad, hoy aún no hemos hecho ningún sacrificio por los pecadores. Tenemos que hacer este». Puso el higo en la cesta, hizo el ofrecimiento y nos fuimos dejando allí los higos para convertir a los pecadores. Jacinta repetía con frecuencia estos sacrificios, pero no me detengo a contar más, porque no acabaría nunca. Siguiente tema: enfermedad y muerte de Jacinta. Subtema: Jacinta, víctima de la gripe epidémica. Pasaban así los días de Jacinta cuando nuestro Señor le mandó la neumonía que la postró en cama con su hermano. En las vísperas de la enfermedad decía: «Me duele tanto la cabeza y tengo tanta sed, pero no quiero beber para sufrir por los pecadores. Todo el tiempo que me queda libre de la escuela y de alguna otra cosa que me mandase hacer, iba junto a ellos». Un día, cuando pasaba hacia la escuela, me dijo Jacinta: «Oye, dile a Jesús escondido que le recuerdo mucho y que le amo mucho». Otras veces decía: «Dile a Jesús que le mando muchos saludos». Cuando iba primero a su cuarto me decía: «Vete a ver a Francisco, yo hago el sacrificio de quedarme aquí sola». Un día su madre le llevó una taza de leche y le dijo que la tomara. «No quiero, madre mía», respondió, apartando la taza con las manos. Mi tía insistió un poco y después se retiró diciendo: «No sé cómo hacerle tomar alguna cosa con tan poco apetito». Después que quedamos solas, le pregunté: «¿Por qué desobedeces a tu madre y no ofreces ese sacrificio al Señor?». Dejando caer algunas lágrimas que tuve la dicha de limpiar, dijo: «Ahora no me acordé». Llamó a su madre y pidiéndole perdón, le dijo que tomaría todo cuanto ella quisiera. La madre le trajo la taza de leche y la tomó sin mostrar la más leve repugnancia. Después me dijo: «Si tú supieses cuánto me cuesta tomarla». En otra ocasión me dijo: «Cada vez me cuesta más trabajo tomar la leche y los caldos, pero lo hago sin decir nada, por amor a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madrecita del Cielo». «¿Estás mejor?», le pregunté un día. «Ya sabes que no mejoro». Y añadió: «Tengo tantos dolores en el pecho, pero no digo nada. Sufro por la conversión de los pecadores». Cuando un día llegué junto a ella, me preguntó: «¿Has hecho hoy muchos sacrificios?». «Yo he hecho muchos. Mi madre ha salido y yo quise ir muchas veces a visitar a Francisco y no fui». Subtema: visitas de Nuestra Señora. Por entonces se recuperó un poco y a veces se levantaba y se sentaba en la cama de su hermano. Un día me mandó a llamar para que fuésemos junto a ella deprisa. Allí fui corriendo y me dijo: «Nuestra Señora ha venido a vernos. Ha dicho que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevárselo al cielo». A mí me preguntó si todavía quería convertir más pecadores. Le dije que sí, y me contestó que iría a un hospital y que allí sufriría mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María
y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no. Esto es lo que más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme y después quedaría allí solita. Quedó un rato pensativa y añadió: si tú fueses conmigo, lo que más me cuesta es ir sin ti. Tal vez el hospital es una casa muy oscura donde no se ve nada y yo estaré allí sufriendo sola. Pero no importa. Sufro por amor al Señor, para reparar al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Cuando llegó el momento de partir para el cielo, su hermanito, ella le hizo sus recomendaciones. Da muchos saludos míos a nuestro Señor y Nuestra Señora, y diles que sufriré todo lo que ellos quieran para convertir a los pecadores y para reparar al Inmaculado Corazón de María. Sufrió mucho con la muerte de su hermano. Quedaba mucho tiempo pensativa, y si se le preguntaba en qué estaba pensando, respondía: en Francisco, ¿quién me diera verlo? Y los ojos se le llenaban de lágrimas. Un día le dije: a ti ya te queda poco para ir al cielo, pero yo... Pobrecita, no llores. Allí he de pedir mucho por ti. Nuestra Señora lo quiere así. Si me escogiese a mí, quedaría contenta para sufrir más por los pecadores. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh mi Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores, por el Santo Padre y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.